Buenas, damas y caballeros. Nuevamente es para mí un placer y un honor darles la bienvenida a esta continuación de nuestro ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en Economía de la Escuela Austríaca del Centro Juan de Mariana de Venezuela, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad, y la Universidad Monte Ávila. En su ciclo 2019-2020, y que obviamente pues se está realizando como ciclo de conferencias de cierre en el enero del 2021. Me corresponde en este caso presentarles a un extraordinario conferencista que es Ricardo Manuel Rojas. El doctor Ricardo Manuel Rojas es abogado y ex juez penal argentino con doctorado en Historia Económica por el SEADE de Buenos Aires. Y autor de una serie muy numerosa de trabajos académicos sobre derecho, teoría del derecho, eh, sin mencionar la enorme experiencia que implica haber sido juez penal. Y tiene dos importantes líneas de investigación. Una de ellas es la investigación de la filosofía objetivista dentro del derecho y de la filosofía en general. La otra es el estudio de la praxeología como método del derecho. La combinación de estos dos factores en un solo investigador de su nivel da resultados tan extraordinarios como su defensa del concepto de la propiedad como un derecho humano fundamental. Sin decir más, dejo con ustedes a el doctor Ricardo Manuel Rojas. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto poder participar de este ciclo, justamente con la idea de abordar el tema de la visión de la Escuela Austríaca de Economía sobre el derecho y fundamentalmente la relación del derecho con la economía y con otras áreas de la ciencia social. Como ustedes saben, la Escuela Austríaca de Economía de algún modo nace allá por 1870 con los trabajos de Karl Menger, que precisamente en sus principios lo que hace es tomar dos grandes vertientes del pensamiento del momento y de alguna manera tomar de cada una de esas vertientes una parte sustancial de lo que fue luego la teoría económica de la escuela austríaca. Esas vertientes eran, por un lado, el pensamiento escolástico y el pensamiento de algunos autores del siglo XVIII, algunos incluso escolásticos tardíos, como Galiani y Genovese, que habían sido famosos un siglo antes, y tomar de esa vertiente del pensamiento la idea del valor subjetivo, ¿no? La idea de que el valor lo establece cada persona cuando tiene un trato y justamente cada uno valora las cosas de acuerdo con su propio código, con sus propias preferencias, y no necesariamente son iguales y son genéricos, generales para todas las personas. Esto de alguna manera chocaba con la tradición más bien de valor objetivo que está en boga en aquel momento, y fundamentalmente con la visión objetiva del valor que traía Adam Smith. Pero por otro lado, también toma otra vertiente del pensamiento muy importante que tiene que ver con el orden social, y la toma de los autores morales escoceses, del propio Adam Smith, de David Hume, de Adam Ferguson, como los tres principales autores de la llamada escuela moral escocesa. Adam Smith había sentado las bases, ¿no?, de que la sociedad era
proceso de intercambio de personas que buscando su propio provecho trataban de llegar a acuerdos con más, ofreciéndole lo que los otros querían a cambio, y en esas consideraciones se puede establecer una suerte de orden, ¿no? La idea de la famosa mano invisible que Adam Smith en realidad menciona dos veces, una en La riqueza de las naciones y otra en La teoría de los sentimientos morales, pero que se hizo famosa, la idea de que es como si hubiera una mano invisible que hace que cada uno haga lo que conviene para que exista una suerte de orden en la sociedad. Tiempo después, Hayek nos explicaría que esa mano invisible básicamente es el sistema de precios, que genera señales a partir de las cuales las personas toman sus decisiones y coordinan sus actividades. Pero esta idea de un orden espontáneo basado en las decisiones individuales fue muy importante para la creación de la Escuela Austríaca de Economía. También la famosa frase de Adam Ferguson, tal vez el menos conocido, pero uno de los más profundos de estos autores morales, que una frase que se hizo famosa y que Hayek repitió varias veces, ¿no? Según la cual las personas tropiezan permanentemente con instituciones que son el producto de la acción humana, pero no del diseño humano, ¿no? La idea de que buena parte de las instituciones que nosotros utilizamos permanentemente son un producto espontáneo de la acción de personas, pero no diseñadas por persona alguna. Ferguson ponía como ejemplos precisamente a la moneda, al mercado, al lenguaje, a la moral y también al derecho, ¿no? Entendiendo al derecho como ese orden espontáneo que se produce a partir de acuerdos voluntarios entre las personas que cuando se generan conflictos los resuelven con jueces que aplican ciertas costumbres o ciertas formas de resolver esos conflictos que suenan o resultan razonables y que con el tiempo se van convirtiendo en reglas y en normas aplicables a casos futuros, ya a través de la jurisprudencia de los propios tribunales o por la aceptación de ciertas normas consuetudinarias. Así ha crecido el derecho romano antiguo, ¿no? Uno piensa que el derecho romano, muchos piensan, y esto era un error que incluso el propio Hayek cometió al principio y que él admitió que aprendió mucho sobre esa historia en su intercambio con Bruno Leoni, el autor italiano. La idea de que uno piensa que el derecho romano es el código justiniano y toda la legislación que apareció después. Sin embargo, el código justiniano fue simplemente una forma de ordenar casi 10 siglos de trabajo de lectores y de los jurisconsultos que resolviendo casos individuales iban enunciando o elaborando aquellas máximas que hemos conocido y aprendido como los principios generales del derecho, pero que no en la exposición de la autoridad. Digo que una de las cosas que la austríaca nos enseña respecto de la creación del derecho es que el derecho no es producto de la imposición por parte de ninguna autoridad. El derecho no le impone un congreso, el derecho no le impone un príncipe o un emperador, sino que el derecho es el producto de formas de resolver conflictos entre individuos en el mismo proceso de mercado donde llevan a cabo sus intercambios. Posiblemente el autor más claro que tuvo la escuela austríaca en materia de derechos haya sido precisamente Bruno Leoni, que mencionaba hace un rato. Bruno Leoni, en sus principios de filosofía y en varios libros que escribió, desgraciadamente murió prematuramente, tenía mucho más para producir, pero Bruno Leoni sostenía que el derecho comienza cuando hay un reclamo. Decía, mientras nadie le reclame nada a nadie, no hay conflictos jurídicos que hayan que resolver. No tiene sentido elaborar en abstracto principios para algo que no ocurrió o que no va a ocurrir.
y que además todos los conflictos en realidad son distintos, porque las personas son diferentes, tienen incentivos distintos, tienen expectativas distintas, y por lo tanto cada conflicto debe resolverse a su manera. Y por lo tanto Bruno Leoni decía, el derecho es la forma en que se resuelven los reclamos que ciertas personas tienen respecto de otras. A partir de ese punto de partida, decía Leoni, se puede elaborar una teoría del derecho. Y por eso es que en un libro famoso, ¿no? La libertad y la ley, que es muy conocido, Leoni mostraba cómo los sistemas con derecho judicial de resolución de conflictos, donde en realidad el Estado no se metía con las personas hasta el momento en que había un conflicto, un reclamo que se llevaba a un tribunal y el juez tenía que resolver un conflicto concreto. Ese mecanismo permitía elaborar principios concretos para problemas concretos y a la larga ir generando un ámbito, un marco de principios abstractos un poco más amplios que se utilizaban en casos posteriores. Curiosamente, el concepto de la idea de certeza jurídica, ¿no? Que muchos vinculan con la necesidad de que haya leyes escritas que digan exactamente cómo hay que solucionar los problemas o cómo resolver las cosas, explica muy bien Bruno Leoni en ese libro que es totalmente lo contrario. Es decir, cuando ustedes hacen descansar la seguridad jurídica en leyes escritas por una asamblea legislativa, el problema es que esas leyes se pueden cambiar diametralmente, 180 grados, por la decisión o por el cambio de humor de un grupo de parlamentarios. Casi no hay que explicarlo esto en América Latina, lo vivimos permanentemente. Los congresistas cambian de opinión o cambian de incentivos o cambia la integración de un congreso, las leyes cambian permanentemente y esto lo que muestra es que no hay seguridad jurídica por el hecho de que haya una ley escrita impuesta por una autoridad. Mientras que, decía Bruno Leoni, en aquellos sistemas como el sistema del derecho romano antiguo, clásico, o como el sistema del common law anglosajón, o como el sistema de la lex mercatoria, ¿no? de los puertos comerciales del Mediterráneo durante varios siglos, en realidad los principios emanados de las costumbres eran mucho más estables y cambiaban mucho menos, y eran mucho más seguros que aquellos que eran impuestos por una autoridad. De este modo, la escuela austríaca trajo, desde sus comienzos, una idea de individualismo metodológico que se aplicó a la economía a través de la praxeología, ¿no? Cuando Mises desarrolla la praxeología en sus libros, toma una palabra que ya existía, pero que no era muy usada, praxeología, que viene de praxis, o sea, de acción, la ciencia que estudia la acción humana. Hayek le da todo un contenido a esa palabra y crea una ciencia que es la ciencia de la acción humana. Hayek dice, a partir del conocimiento de cómo actuamos, luego vamos a poder saber cómo nos interrelacionamos. La acción individual es la base de la interacción en la sociedad. La sociedad es el producto de muchas interacciones individuales y por lo tanto el punto de partida del estudio de la sociedad es el estudio del hombre y de cómo actúa el hombre. Mises y también Ayn Rand, curiosamente los dos, en dos libros que no tienen ninguna vinculación uno con otro, dicen prácticamente lo mismo. Se pueden aprender mucho de la sociedad estudiando al hombre, pero no se puede aprender nada del hombre estudiando a la sociedad. La sociedad es un concepto abstracto y en el siglo XIX, por obra de, por un lado, el racionalismo que acarreábamos del siglo XVIII y por otro lado con el positivismo que surge fuertemente en el siglo XIX, aparece la idea de estudiar la sociedad como si fuera un ente con personalidad propia, ¿no? De estudiar la sociedad
como una persona, darle personalidad a la sociedad. Y aparece la sociología como ciencia que, al tener ese condimento fuerte de positivismo, intenta estudiar algo que en realidad no existe, porque la sociedad no es más que un conjunto de individuos interactuando. Y por lo tanto, tratar de quitarle ese carácter y convertirlo en algo distinto que personas actuando, implicaba crear algo que no podía ser estudiado porque no existía en la realidad. Contra eso se manifestó fuertemente la idea del individualismo metodológico basado justamente en el estudio de la acción humana a través de la praxeología. Ahora bien, la praxeología sirvió para el estudio de la cataláctica, ¿no? O sea, la teoría del mercado, para el estudio de la economía. Tanto Mises como otros autores prefieren no utilizar la palabra economía porque remite a una distribución de la escasez que no es exactamente lo que se quiere o lo que se debería entender por ese concepto, y prefiere, por ejemplo, Mises usar cataláctica. Buchanan, por ejemplo, decía, bueno, usemos cataláctica o si no simbiótica, decía, porque la simbiosis es justamente el proceso por el cual un montón de individuos actuando en forma individual terminan estableciendo una situación coordinada y útil para todos los individuos, y eso es muy, digamos, muy adecuado para lo que el mercado o la cataláctica quiere explicar. Entonces, el propio Mises explica en la acción humana, en una nota al pie, dice que se queja de que la praxeología esté siendo utilizada para el estudio de la economía o del mercado, cuando en realidad la praxeología debería ser la base para el estudio de cualquier tipo de relación humana o de relación individual, incluyendo el derecho, incluyendo a cualquier manifestación de interacción individual. Yo estoy trabajando justamente en un libro que está a punto de salir, que son 6 ensayos de individualismo metodológico, y ahí trato de explicar cómo, a partir de la praxeología, se puede estudiar el derecho, se puede estudiar el lenguaje, se puede estudiar la moral, se puede estudiar el conocimiento. En definitiva, todos mecanismos de interacción humana tienen su posibilidad de estudio desde la praxeología. Y por eso es que probablemente una visión austríaca de las ciencias sociales llevaría a que en realidad no deberíamos hablar de ciencias sociales, que es producto del racionalismo del siglo XVIII. Esto es, separar a cada aspecto de la interacción social, darle un nombre específico, crear una ciencia específica, ponerle una metodología específica, cuando en realidad todas son aspectos de un mismo proceso, que es el proceso de la interacción humana. Muy probablemente deberíamos volver a considerar todo eso como una sola ciencia, que es la ciencia, justamente la ciencia social o la ciencia de la interacción humana, como en algún momento la llamó Max Weber, y a partir de ahí empezar a estudiar los distintos aspectos. El derecho no sería otra cosa que el modo de prevenir, evitar o solucionar conflictos o reclamos en el proceso de mercado. Uno compra y vende. Cuando está comprando y vendiendo, al mismo tiempo, aplica principios económicos, está utilizando un lenguaje, está valorando de acuerdo con su propio código de valoración, y también está estableciendo reglas para solucionar eventuales conflictos que se puedan producir. Todo eso no debería ser parte de distintas ciencias separadas que estudien el fenómeno desde distintos ángulos con distintas metodologías, sino que es todo parte de un mismo fenómeno. Y entonces la escuela austríaca nos da bases muy fuertes o muy sólidas para elaborar una teoría del derecho que esté basada precisamente
no en la imposición ex ante de principios por alguna autoridad, esto es, la legislación los decretos impuestos por el Estado, sino que el derecho debe elaborarse a partir de la interacción individual de decisiones libres y voluntarias por parte de individuos que buscan mecanismos para evitar que se generen conflictos en su interacción y para lograr solucionar aquellos conflictos que se hayan producido. En este sentido, en este libro, Los Fundamentos Praxeológicos del Derecho, donde intento mostrar un poco por dónde debería venir una teoría del derecho austríaca, basada fundamentalmente en Mises, en la praxeología de Mises y en el trabajo de Bruno Leoni. Yo creo que hay áreas del derecho donde se debería volver a realizar teoría y trabajar mucho en la teoría desde una visión individualista, desde el individualismo metodológico utilizando la praxeología. Una de estas áreas es la teoría de los contratos, si bien posiblemente sea el área donde más individualismo metodológico ha habido, porque en la historia del derecho, sobre todo en el derecho romano clásico y en el derecho anglosajón, los contratos siempre han sido el producto de personas a las que se les ocurrió tener sus acuerdos con ciertas cláusulas, y las cláusulas eficientes se fueron manteniendo en el tiempo. O sea, hay individualismo metodológico en la teoría de los contratos, pero en el último siglo, en casi todos los países, el Estado ha intervenido para eliminar la libertad contractual e imponer condiciones y cláusulas a los contratos, y esto es lo que hay que revertir de alguna manera. Hace falta una teoría de instituciones, o como decía Hayek decía que la palabra institución no es una palabra muy agradable o correcta, porque en realidad remite a algo impuesto, instituido, cuando en realidad la mayoría de lo que nosotros consideramos o conocemos como instituciones han sido el producto espontáneo de algo que no fue impuesto por nadie y que funcionó y que por lo tanto se mantuvo y se repitió porque funcionaba bien. Y por eso Hayek dice que es preferible hablar de formaciones más que de instituciones, y hay una necesidad de elaborar teoría de las formaciones o de las instituciones desde una visión individualista, metodológica. Hay la necesidad de elaborar una teoría de las normas, posiblemente un tema muy complejo, ¿no? A ver, cuando los viejos jueces ingleses hablaban de las costumbres de Inglaterra, sobre las cuales ellos decían fundar sus decisiones, lo que estaban diciendo es que, miren, hay una serie de valores que en este intercambio de valores individuales las personas más o menos coinciden en que hay que sostenerlos. Por ejemplo, yo no, que me hagan a mí, yo no le voy a hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí, yo no quiero que me quiten nada, por eso estoy dispuesto a no quitarle nada al otro, etcétera. Principios fundamentales a partir de los cuales se pueden comenzar a resolver conflictos. Entonces el punto es que hay una posibilidad de elaborar una teoría de las normas que retome aquella vieja tradición del common law de considerar a las antiguas costumbres como la base de la norma, pero dándole una concepción moderna y científica, ¿no? De cómo se elaboran estas costumbres y cómo interactúan y cómo pueden formarse normas y cambiar las normas a partir de estos valores. Eso es algo complejo, daría para posiblemente más de una conferencia, pero es algo en lo que hay que trabajar a futuro. Y también una teoría sobre la solución alternativa de conflictos, ¿no? En realidad nosotros descansamos en que hay una justicia monopólica estatal que resuelve los conflictos, cuando en realidad hay un montón de mecanismos posibles para resolver conflictos que hay que estudiar y que hay que desarrollar científicamente también.
De modo que, en realidad, el gran desafío es elaborar una teoría del derecho que deje de lado aquella visión positivista de que el derecho es el producto de una autoridad que establece normas coactivas para que personas adecúen su conducta a las normas, y elaborar una teoría del derecho en consonancia con la teoría de mercado, con la teoría económica y con la teoría social en general, desde el individualismo metodológico, y que sirva como un complemento a el mercado económico, ¿no? Es decir, el proceso de mercado, los economistas estudian el mercado, estudian los precios, la oferta y la demanda, y después cuando eso no funciona porque alguien no cumple con lo que había pactado, dicen, bueno, de eso se va a encargar el derecho, pero en realidad ese derecho que se tiene que encargar ya es parte del mismo proceso y debería ser estudiado dentro del mismo proceso, porque si no, nos está quedando algo inconcluso, ¿no? Si fueran dos esferas o dos áreas totalmente diferentes, cuando en realidad todo forma parte de lo mismo. Es inescindible el estudio del derecho del estudio de la economía. Hace algunos años, probablemente a partir de 1960, con el famoso artículo de Ronald Coase, ¿no? El problema del costo social, que generó el llamado teorema de Coase, lo que se empezó a llamar la atención es justamente en esta relación importantísima que existe entre el derecho y la economía. Desafortunadamente, el Law and Economics se desarrolló desde principios metodológicos neoclásicos y con algunos errores de la teoría económica que la escuela austríaca de economía, digamos, tendría mucho para decir en ese sentido. Hay mucho que la escuela austríaca puede aportarle a una buena teoría de Law and Economics. Por desgracia, están como separadas, ¿no? Los austríacos no quieren meterse tanto en esa área, y los que hacen Law and Economics consideran a los austríacos como algo que no se tiene claro, pero que en realidad la teoría del valor de la escuela austríaca, la teoría de los incentivos, la teoría del conocimiento disperso, son elementos que podrían ser fundamentales para un buen estudio de la relación del derecho y la economía, que es un área donde probablemente la escuela austríaca debería trabajar bastante más. Y lo que demuestra también esta visión del derecho es la importancia fundamental del reconocimiento de los derechos de propiedad. En realidad, el derecho de propiedad no es otra cosa más que la expresión de esas decisiones individuales que cada persona toma para buscar su propio beneficio, su provecho y para actuar e interactuar con los demás. Si uno puede pensar, decidir en consecuencia, actuar, luego no va a ser protegido en la acción que tomó y llevó a cabo o en el contrato que acordó con otra persona, en realidad todo el sistema no tiene sentido. Es decir, solo puede funcionar la visión de la sociedad como producto de acuerdos y de intercambios voluntarios si quienes se comprometen en esos acuerdos tienen garantizados o protegidos los derechos que emanan de esos acuerdos. Y ahí también es importante tener en cuenta, ¿no?, que los economistas tienen una visión del derecho de propiedad que es algo distinta de los abogados, ¿no? Para el jurista el derecho de propiedad es algo mucho más simbólico y formal. Es como un título que algo tiene, yo soy propietario y lo que interesa es si yo tengo el dominio, si tengo el usufructo o si es un mero rentista del bien o lo que fuere. ¿Cuál es el título jurídico que yo detento? Al economista eso no le interesa. El economista lo que quiere saber es qué puedo hacer respecto de ese bien y fundamentalmente qué puedo evitar que otros hagan respecto de ese bien. Y es donde interactúan una serie de potestades para decidir
que son fundamentales para que el proceso económico funcione y para que las personas puedan vivir, porque en realidad la base de la concepción social o de sociedad que tienen la Escuela Austríaca de Economía es precisamente que somos millones de personas, de individuos, con escalas de valor distintas, con objetivos distintos, con propósitos distintos, con conocimiento distinto, que queremos alcanzar determinados objetivos a través de acuerdos voluntarios. Si esa es la concepción de la sociedad desde el individualismo metodológico, lo que hay que garantizar fundamentalmente es que cada persona pueda actuar en procura de esos objetivos, y eso lo hace ejerciendo derechos de propiedad. Y todo eso va a funcionar en la medida en que existan instituciones que permitan proteger los derechos de propiedad y hacerlos cumplir cuando son violados. Por eso es tan importante el desarrollo de instituciones desde el individualismo metodológico, o formaciones, como decía Hayek. Básicamente, creo que esa es la idea fundamental, y en este sentido, además, tal vez para ir elaborando alguna conclusión, resultaría muy importante separar el derecho del Estado, ¿no? Es decir, en los últimos tiempos los liberales han o hablan de la separación del derecho de un montón de cosas, ¿no? Dice, hay que separar la iglesia del Estado, hay que separar la educación del Estado, separar la economía del Estado, pero siempre se piensa que el derecho es naturalmente una creación del Estado. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el derecho son las normas que el Estado impone para que las personas adecúen a ese derecho sus actividades. Pero si nosotros consideramos que el derecho es una ciencia independiente de la autoridad, de la aplicación por una autoridad, que en realidad, al igual que la economía, es una ciencia que tiene una serie de principios y de leyes que no dependen de una imposición, es muy importante separar el derecho como ciencia del derecho como imposición por una autoridad política. Si uno elimina al Estado, si uno pudiera hacer el ejercicio de eliminar al Estado de las decisiones jurídicas, y de pronto el Estado no está más, lo único que le queda es empezar a hacer acuerdos con otras personas para encontrar mecanismos institucionales y normas para solucionar los conflictos. Y ahí es donde el derecho comenzaría, al igual que la economía, a desarrollar una cantidad de principios y leyes que serían muy útiles para resolver todos los problemas. Miren, Mises y Hayek decían algo muy importante, decían que la economía es la ciencia social más nueva que se ha creado, ¿no? Si uno piensa que empezó realmente, porque antes lo que había era economía política, que en realidad era derecho, era la forma de ver las regulaciones que el Estado le ponía al proceso económico, no era economía en términos de microeconomía como conocemos hoy. Si uno piensa que se empieza a desarrollar la teoría económica recién con los marginalistas en 1870, y a partir de ahí se empieza a pensar en la economía como una ciencia separada de la imposición legal, uno puede decir en la ciencia más antigua, en la ciencia más nueva, ciencia social. Ya para fines del siglo XIX casi todas las ciencias sociales ya existían y estaban desarrollándose. Sin embargo, dice Mises, más allá de que es la ciencia social más nueva, es la que mayor desarrollo teórico ha tenido, gracias a la praxeología. Y entonces lo que dicen es que aplicando los principios de la praxeología, se logró que la economía tenga un desarrollo mucho más rápido. Por supuesto que la praxeología, entendida como praxis, como acción, existió durante toda la vida, toda la historia. O sea, hubo comerciantes
comprando y vendiendo durante toda la historia, pero como ciencia se empezó a desarrollar a partir de los estudios praxeológicos fundamentalmente. Ahora bien, para explicar un poco esta diferencia entre el derecho y la economía en cuanto a la formación de sus principios. Por ejemplo, si alguien preguntara, ¿podemos saber cuál debe ser el precio del pan, por ejemplo, y cuánto pan hay que producir en la ciudad, si no hubiera una autoridad que establezca la cantidad de pan a producir y el precio que debe tener y cuánto pan tiene que producir cada panadero? Sería imposible. Si le preguntan eso a un economista, el economista se va a reír y le va a explicar teoría del valor, teoría de precios, oferta y demanda, cómo se establecen los precios, teoría monetaria, y con todo eso le va a decir, miren, no hace falta que ninguna autoridad establezca nada, el mercado va a generar un sistema, digamos, el mercado es un sistema en el cual se van a fijar precios que van a permitir que se produzca el pan, que se compre y que se venda. Sin embargo, con el derecho no pasa lo mismo. Permanentemente los abogados, los juristas y las personas en general piensan que si no se dicta una ley que resuelva un tema, ese tema no va a poder ser resuelto y estamos complicados. Y esto es producto de no haber desarrollado, como les decía, teoría jurídica en aquellas áreas tales como la teoría de los contratos, de las normas, de las instituciones, de la solución de conflictos, que permitirían, al modo en que, como hizo la teoría económica, con la teoría del valor, la teoría de los precios, la oferta y demanda, la teoría monetaria, permitan resolver esos problemas sin necesidad de recurrir a ninguna autoridad. Por el contrario, hoy los economistas les pueden mostrar los problemas de la injerencia gubernamental en el mercado, qué pasa cuando se imponen precios máximos, cuando se imponen regulaciones, lo mal que eso hace al funcionamiento del mercado. El derecho necesita desarrollar teoría desde el individualismo metodológico para explicar que el derecho es una ciencia que no depende de ninguna autoridad política para ser implementada, sino que por el contrario, es una ciencia independiente, igual que la economía, igual que la lingüística, igual que cualquier otra forma de estudio de la interacción humana. Esto hace que los juristas tengamos mucho trabajo a futuro para desarrollar toda la teoría que hace falta, pero es una asignatura pendiente que creo yo que solo desde líneas de pensamiento como la de la escuela austríaca se pueden llevar a cabo porque tenemos los principios metodológicos y tenemos a la praxeología a partir de la cual trabajar. Es un desafío muy grande y esto es básicamente lo que yo quería señalarles hoy como inquietud para trabajo a futuro de la visión del derecho desde la escuela austríaca que nos permitiera o nos permita, pensando en el futuro, desarrollar una teoría del modo en que se hizo con la economía. Hace falta una acción humana, pero vinculada al derecho, al mercado. Y si se hace ese trabajo monumental, estaremos sentando las bases para cambiar muchas cosas que son muy nocivas, ¿no? Que nos están llevando día a día a vivir en sociedades más autoritarias, más colectivizadas, donde la gente se va acostumbrando a que la autoridad puede establecer sus reglas y su forma de vida con total validez, cuando en realidad lo importante es que cada persona pueda establecer cuál va a ser su conducta y en todo caso someter los perjuicios que pueda cometer a terceros a los mecanismos de solución de conflictos que se puedan resolver. Básicamente eso es lo que quería traerles hoy, creo que estamos más o menos con el tiempo. Me gustaría, si hay preguntas, con todo gusto, o inquietudes, que las podamos evacuar.
Sí, muchísimas gracias, doctor Rojas. Tenemos algunas preguntas del público y creo que voy a seleccionar las que arbitrariamente yo considero, arbitrariamente por árbitro, significa, significa que considero que son las mejores porque es que varias preguntas realmente se repiten. La primera pregunta es, doctor Rojas, de acuerdo a lo que usted está expresando, yo podría remitirme a que ya Cicerón decía que si las prescripciones de los pueblos, los decretos de los príncipes, las sentencias de los jueces instituyeran el derecho, sería justo robar, justo adulterar, justo falsificar testamentos, si eso se probara por los votos y los decretos de la multitud. Yo debo interpretar que para Cicerón lo que llamamos derecho y lo que mis profesores me dicen que es el derecho romano no solamente no es el derecho romano, sino que ni siquiera es derecho. No sería parte del problema eh, para el desarrollo de una teoría praxeológica del derecho, la forma en que se nos está enseñando derecho y la forma en que se nos está enseñando derecho romano en las universidades. Se lo pregunto a usted que ha sido juez y profesor. Esa es una Sí, pregunta. Disculpa, permíteme hacerte las tres preguntas que seleccioné y tú las respondes luego juntas en el orden que tú prefieras. La otra pregunta que también me pareció nuevamente aparece Cicerón. Cicerón está de aquí. Dice, profesor Rojas, una teoría praxeológica del derecho debería ser entendida en clave de, usted mencionó a Fer, ya va, un momento, ¿cómo está redactado esto? Una teoría praxeológica del derecho debería ser entendida, ah, en la clave que usted mencionaba de Ferguson y Hayek, como una teoría del derecho como resultado del orden espontáneo. Y ya Cicerón lo expresaba así cuando se refería a la diferencia entre el derecho de los romanos y el derecho de otros pueblos, diciendo que el derecho romano era producto de infinidad de tiempo y la acción de los jueces, los legisladores y la jurisprudencia, mientras que el derecho de otros pueblos había sido instituido por legisladores reales o legendarios como Licurgo, sí, y Solón, claro, sí, sí. Pero mi pregunta sobre esto es, ¿esto no significaría que el derecho tiene que ser el derecho consuetudinario por encima de cualquier otra cosa y antes que cualquier otra cosa? Esa es una pregunta, creo que todos los que preguntan son abogados o estudiantes de derecho. Ajá, y aquí hay una pregunta diferente que es, profesor, claro, decir que la sociedad no existe, cosa que suelen decir grandes teóricos liberales y libertarios como usted, podría entenderse como un error o como una simple metáfora. ¿No sería mejor decir que todo lo que en gran parte del desarrollo de la sociología se ha llamado la sociedad no es sino un mito o una serie de mitos y que la sociedad solamente puede ser entendida y estudiada como un proceso dinámico evolutivo? Proceso dinámico evolutivo que efectivamente existe y existe más que cualquier otra cosa. Ok, sí. Esas son las tres preguntas, Ricardo. Muchísimas gracias. bien, Eh, bien. Bien, voy respondiendo por orden. La primera que mencionaba dos temas muy importantes, uno vinculado con el derecho romano y la aplicación del derecho romano que hemos aprendido todos en la universidad, vinculada con la enseñanza del derecho en nuestras universidades de ese mismo derecho romano. Ahí hay un punto muy importante, que yo al principio de todo creo que lo mencionaba. Eh, Hayek hacía en sus primeros trabajos hacía una tajante diferenciación entre el common law y el civil law. ¿No? Para Hayek, en realidad, el common law
que era el derecho que elaboraban los jueces y que era el producto de solución de conflictos individuales que permitían elaborar una pequeña máxima abstracta que se podía utilizar en casos futuros, versus el civil law, que era entendido como un derecho ya elaborado y que era impuesto por la autoridad política. Ahí es donde Bruno Leoni pone la base y explica que en realidad el derecho romano original tenía una forma de elaborar similar a la del common law anglosajón, a tal punto que los jueces ingleses citaban muy frecuentemente los principios del derecho romano, resolver sus conflictos. El punto es que llegó un momento en el cual la política o el emperador se metió con el derecho, ¿no? Y el punto tal vez por excelencia sea el Código de Justiniano, ¿no? En el año 533, ya con la decadencia del Imperio Romano, Justiniano lo que decide es que había que volver a la vieja gloria del derecho romano y por lo tanto había que elaborar un código que contuviera todo el derecho romano elaborado durante 1000 años y encarga a sus especialistas elaborar el famoso Código de Justiniano. El problema es que a partir de ahí, y justamente con la idea de que el derecho quedara en esos principios que eran tan buenos y habían sido tan útiles, lo que Justiniano dispone es que nada que no esté dentro de su código puede considerarse derecho y que su código está por encima de cualquier otra forma de derecho. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el derecho pasó a ser lo que el emperador dice que es. Y entonces aquellos 1000 años de desarrollo de los pretores, que se podía haber seguido desarrollando de la misma manera, se convirtió en la imposición de una autoridad política que dijo, a partir de hoy, mi código es el derecho de Roma. Y esto fue seguido después por todo la Europa continental, ¿no? El proceso de codificación que viene en el siglo XVIII es producto del mismo principio, emperadores tratando de buscar cuál era el mejor derecho e imponiéndolo por la fuerza a través de códigos. Y desgraciadamente esa es la forma en que se nos enseña derecho. Nosotros tenemos varios problemas con la enseñanza del derecho. El primer problema es que las escuelas de derecho en América Latina, en casi todo el mundo, pero particularmente en América Latina, no son escuelas de derecho, sino escuelas de legislación. Nosotros dedicamos el 80% del tiempo a estudiar leyes de memoria, que eso tiene dos problemas graves. Un problema es que es inútil estudiar leyes de memoria, porque uno el día de hoy ya las tiene en su teléfono, todas las leyes, ya no es como antes, no necesita ni siquiera ir a una biblioteca para buscar las leyes, las tiene todas a mano. Por lo tanto, estudiarlas de memoria muchas veces no tiene mucho sentido. Y en segundo lugar, porque para cuando se gradúe de abogado en cualquiera de nuestros países, la mitad de esas leyes ya habrán sido cambiadas por otras y por lo tanto todo lo que estudió ya no tiene valor. Desgraciadamente eso es lo que se considera derecho, el derecho positivo, el derecho legislado, y cada vez se legisla más, cada vez se ocupa menos tiempo para la formación del jurista y más tiempo para el aprendizaje del técnico en legislación. Y desgraciadamente esos son los abogados latinoamericanos. Un abogado debería ser una persona preparada para solucionar conflictos. Esa debería ser la principal función del abogado, para lo cual tiene que estudiar análisis económico, tiene que estudiar teoría de juegos, tiene que estudiar negociación, tiene que estudiar una cantidad de cosas que no aprende en la Facultad de Derecho en general y que serían las herramientas con las cuales podría resolver conflictos. En el mundo anglosajón, un abogado que va a los tribunales a litigar ya fracasó, porque su principal tarea era no llegar a los tribunales, encontrar una solución eficiente y atractiva para las dos partes para evitar ir a los tribunales. A nosotros nos educan para ser litigantes, para ir a convencer a un juez con una cantidad de armas legales que son leyes, jurisprudencia y doctrina,
para convencerlo de que tenemos razón. Y desde ese punto de vista el sistema es muy ineficiente. Hay que cambiar la forma de enseñar el derecho y obviamente los principios. Y es una tarea titánica, pero coincido totalmente en el principal problema que tenemos en América Latina es cómo se enseña el derecho en las universidades. Y como en casi todos los países, la educación universitaria está fuertemente regulada por el Estado, es muy difícil que las universidades, aún las privadas, puedan enseñar lo que quieren enseñar, sino que tienen que enseñar que el Estado les autoriza a enseñar, lo que es un problema adicional. Luego, había una pregunta vinculada con la importancia del derecho consuetudinario, de este orden espontáneo, del que habla Hayek. Piensen que la discusión sobre el orden y el orden espontáneo es una discusión que ya viene desde los griegos, ¿no? Hayek explica muy bien, ¿no?, las visiones de orden, el del taxis y el cosmos en Grecia, ¿no?, del orden cosmos, que es el orden espontáneo que nadie estableció, y el taxis, que es el orden que es producto de alguien que ordena las cosas de determinada manera, y que quedaba en el medio lo que vienen a descubrir luego o a explicar los autores escoceses en el siglo XVIII, estas formas de orden que sí son producto de la intervención humana, pero no fueron ordenadas por nadie en especial, ¿no?, que es lo que da el pie a la idea moderna de orden espontáneo en Hayek. Y este orden, en la medida en que haya libertad para actuar, desde el punto de vista jurídico o da pie para el desarrollo de una forma de derecho consuetudinario, que lo podemos llamar consuetudinario en el sentido de un grupo de principios consensuados o aceptados en general, que puedan servir al árbitro que deba resolver los conflictos como base para resolverlos. Ahora, hay un punto que es muy importante y que tiene que ver, desde el punto de vista del orden jurídico, con si los conflictos jurídicos tienen que resolverse a partir de ciertos criterios genéricos, aunque sean los de un orden espontáneo o no, o si se podían resolver de otro modo. ¿Por qué digo esto? Porque coexisten en nuestras sociedades dos formas de resolver conflictos. Uno puede ir a los tribunales, y en los tribunales un juez va a aplicar soluciones que están más o menos estandarizadas. Hay una jurisprudencia, obviamente la legislación, el juez aplica la legislación, la interpreta de determinada manera, normalmente eso en algún momento en algún tribunal superior genera una jurisprudencia que es seguida en el futuro. Bueno que exista esa jurisprudencia porque nosotros ya sabemos a qué atenernos a futuro, cómo van a resolver los jueces, pero paralelamente a ese sistema donde ya las soluciones son más o menos previsibles, está la posibilidad de recurrir a árbitros privados y a mediadores, pero fundamentalmente árbitros, donde los que tienen el conflicto o los que lo están previendo y quieren establecer el mecanismo de solución si se produce, pueden darle al árbitro las especificaciones que quieran sobre cómo va a resolver su conflicto, qué criterios va a seguir, qué procedimiento va a llevar a cabo, cuál va a ser el alcance de su decisión. Todo eso, en acuerdos privados, es perfectamente negociable por las partes. Y por eso es que es tan útil que proliferen las formas alternativas y privadas de solución de conflictos, porque eso abre el abanico de las posibilidades de solucionar de una manera enorme. Cada persona podrá negociar no solo su contrato en sí, sino también cómo se van a resolver los eventuales conflictos que la aplicación de ese contrato pueda traer. Y esto es muy importante para una sociedad abierta, no monopolizar la solución de los conflictos en un sistema judicial que aplica la misma el ministerio de todo el mundo, sino dejar eso como un remanente
pero permitir que las partes libre y voluntariamente puedan pactar otras formas de solucionar sus conflictos. Y finalmente, respecto del concepto de sociedad, y yo tal vez soy un poco duro cuando digo que la sociedad no existe, y tal vez lo digo como un contra argumento porque, digamos, hay una suerte de admisión por parte en general de que la sociedad es una cosa que está por encima de nosotros, que tiene sus derechos, propios derechos, que tiene su propio patrimonio, ¿no? Cuando dicen la sociedad va a hacer tal o cual cosa. Nosotros usamos muchas veces muchas metáforas que remiten a situaciones que si son bien entendidas, simplemente como metáforas, está bien. Cuando uno dice la policía detuvo al delincuente, en realidad lo que está diciendo es que un señor que tiene un trabajo a través de un acuerdo por el cual tiene que velar por la protección de los derechos de otras personas y tiene una serie de facultades y tiene armas y todo lo demás, en el ejercicio de sus funciones detuvo a alguien que estaba cometiendo un crimen contra otra persona. En lugar de decir todo eso, digo, la policía detuvo a un delincuente. Y si en la medida en que todos sepamos que estoy usando la palabra policía como una metáfora, está todo bien. Cuando digo el país creció un 10%, la población del país creció un 10%, lo que estoy diciendo es que la diferencia entre las personas vivas que habitan el país hoy versus las que había hace un año es un 10% mayor. Es mucho más fácil decir que la población del país subió un 10%, y en el mismo sentido uno habla de la sociedad y de otras metáforas. Pero en el fondo lo importante es saber que las relaciones dentro de esa sociedad son relaciones individuales. No hay, no hay nada superior a las decisiones individuales que pueda ser atribuible a un ente superior como podría ser la sociedad. Y eso es lo más claro. Por supuesto que uno puede decir que la sociedad es ese proceso de intercambio, ¿no? Y que como proceso de intercambio tiene una definición, un concepto, se puede elaborar un concepto de sociedad a partir de esa idea de proceso de intercambio. Pero eso no quita que sea simplemente una definición conceptual y no la definición de algo distinto de las personas que están interactuando, ¿no? Y como está tan en boga la idea positivista de la sociedad como un ente con personalidad propia, me parece que es bueno, por lo menos, aunque suene mal, decir que en el fondo la sociedad no existe, existimos individuos interactuando, ¿no? Pero está bien hecha la observación en este sentido. Bien, no sé si con eso están más o menos las preguntas. Bien, bueno, muchas gracias entonces.